Hola, soy Isabela Rodríguez y el día de hoy les voy a hablar sobre Hans Holbein el Joven. Fue un pintor y grabador germano-suizo que, además de ser uno de los maestros del retrato del siglo XVI, diseñó portadas de libros, vidrieras y joyas. Fue nacido en Augsburgo, hijo de Hans Holbein el Viejo, que también era un artista talentoso, y vivió los tiempos de la Reforma Protestante en Alemania. Se adscribió a ella y ahí consiguió numerosos clientes como Erasmo de Rotterdam. Fue miembro o trabajó para la Casa de Tudor, que fue un grupo, una dinastía que gobernó el Reino de Inglaterra desde 1485 hasta 1603. Comprende una serie de 5 monarcas de origen galés que reinaron sobre el Reino de Inglaterra y el Reino de Irlanda. Los 3 principales monarcas, Enrique VII y Enrique VIII e Isabel I, orquestaron la transformación del Reino de Inglaterra de un patio trasero europeo, siempre sumergido en la Edad Media, en un estado poderoso del Renacimiento. El rey Enrique VIII lo nombró su pintor oficial y ahí pudo dar rienda suelta a su creatividad y talento. No solo hizo cientos de retratos del que ya era maestro, sino todo tipo de temáticas. A menudo introducía todo tipo de simbolismos trampantojos y experimentos en los cuadros junto a los retratados. Algunos de sus retratos fue el de Enrique VIII, el retrato de Tomás Moro y Dama con una ardilla y un estornino. La obra de la cual vamos a hablar hoy es Los Embajadores, llamado originalmente The Ambassadors, Jean Dinville and George de Selve. Fue una obra pintada alrededor de 1533 de 207 por 209.5 centímetros. Se encuentra Jean Dinville de 29 años y George de Selve de 25 años. Jean era un embajador de Francia en Inglaterra y George era obispo de Lavaux. La obra está llena por todas partes de símbolos políticos o morales, 4 objetos de ciencias matemáticas y 7 de artes liberales. La aritmética, geometría, música y astronomía, y se encuentran representados el laúd, estuche de flautas, libro de himnos, libro de aritmética y un globo terrestre, entre otros. Los personajes se encuentran recostados en una consola de 2 tableros. En el superior se encuentra una esfera celeste, objetos para medir el tiempo y un libro, así puesto sobre una alfombra roja. Atrás se encuentra una cortina de terciopelo verde que esconde el crucifijo, que se cree que expresa la esperanza universal de salvación a través de Cristo. Ese retrato fue pintado en un momento de agitación religiosa en Europa, ya que el Papa en esa época se había negado a anular el matrimonio de Enrique VIII, rey de Inglaterra, con Catalina de Aragón, lo que resultó en una ruptura con la Iglesia Católica Romana, y en 1533 el rey se casa con Ana Bolena. Ahora vamos a pasar a hablar de los objetos representados en la obra, ya que cada uno tiene un significado y una interpretación. El laúd, que es un instrumento de cuerda pulsada, cuyo origen se remonta a la Edad Media, en la obra tiene una cuerda rota, que podría significar discordia religiosa. Su caja, abandonada boca abajo en el suelo, está encima de un juego de flautas y falta una, lo que indica que hay una falta de armonía entre los católicos y protestantes en esa época. Los calendarios solares fijan la fecha en el 11 de abril específicamente y la hora 10:30, y algunos investigadores la asocian a la fecha del Viernes Santo de este año. Los libros impresos, que hay varios, destaca el libro de himnos luteranos sobre el que se apoya de Selve, que simbolizaría su postura ideológica basada en la doctrina luterana de justificación por la fe y no por las obras. Eligió deliberadamente mostrar 2 páginas que no suceden en la forma estándar del himnario luterano. Los himnos son Ven Espíritu Santo y los 10 mandamientos, que tal vez Gregores haya querido incluir porque expresan la unidad cristiana. También, como otro de los objetos representados, está el suelo, el mosaico, que sigue un código intencionado. Así, el mosaico, imitando mármol de circuitos concéntricos, es una clara referencia al modelo de perspectiva renacentista y está basado en el pavimento real de la abadía de Westminster. Los personajes se colocan en el centro siguiendo la idea humanista y antropocéntrica tan de moda en la época del hombre como centro del universo, propuesto por Da Vinci. En el extremo izquierdo hay un objeto con forma de caja de múltiples facetas, con esferas en cada cara. Se denomina poliédrica, un tipo de reloj de sol. Esto muestra el interés que se tenía por los instrumentos utilizados para medir el tiempo.
Ese en específico emplea la sombra arrojada sobre una superficie con una escala para indicar la posición del Sol en el movimiento diurno. Se empezó a utilizar hacia el 2400 a.C. y los escribas sumerios ya utilizaban un calendario. Dividieron el año en 12 partes y también dividieron el día y lo hicieron siguiendo el mismo patrón de divisiones con el Sol. También podemos ver que Dintelville, que representa a, digamos, el hombre de acción, sostiene orgulloso su daga y porta en el cuello la medalla de la Orden de San Miguel, que resalta su origen francés. Por otra parte, el hombre contemplativo en el retrato de Selve, que apoyando su brazo derecho sobre un libro de oraciones, tiene una actitud serena. Bueno, ahora el objeto principal que resalta y que causa curiosidad a muchos de los espectadores cuando ven esta obra es una técnica de anamorfosis, que es una deformación intencionada de una imagen que solo puede ser corregida y mediante un efecto óptico, como por ejemplo un espejo curvo. Y en esta obra podemos ver una calavera, parece un cráneo deformado y desde luego pues tiene que tener un significado. Esta técnica innovadora obliga al espectador a situarse en una perspectiva concreta para poder ver la imagen correctamente, justo lo que quería el autor. Al mirar esta obra, el espectador debe hacer un esfuerzo intelectual y no quedarse en la simple apariencia. Es lo que la crítica artística denomina el cuadro dentro del cuadro. Entonces, si utilizamos un espejo curvo, podremos descubrir un cráneo, símbolo inequívoco de la mortalidad y que podríamos suponer una metáfora de la propia muerte de los personajes. Es evidente su relación con la alegoría de las vanitas, de las cuales ya vamos a hablar, pensamiento muy frecuente en la Europa del siglo XVI. La oposición entre visión engañosa y anamorfosis muestra las ganas de la pintura de recrear la visión. Por medio de una copa de champán se puede ver la anamorfosis de la calavera de maíz en Abim, es decir, otra calavera dentro de forma metatextual. Aparte de doble anamorfosis, se encuentra una tercera calavera en la punta del alfiler del sombrero de Jean. Está recordando el memento mori o recuerda que morirás, al igual que se puede observar otra en la firma de Holbein, ya que Holbein significa hueso hueco, por lo que utiliza un juego de palabras. Lo más autobiográfico de la obra es la calavera, ya que toda su trayectoria ha utilizado el emblema de la muerte. Esta alucinación holbeiniana aparece en 58 dibujos que contendrán las vanitas o la llamada a la muerte en algunas obras. Podemos relacionarlo un poco con el capítulo 2 de Mestizo del poder de la imagen, en donde se habla de cómo los colonizadores se dieron cuenta del poder de la imagen en lo que se mostraba a los conquistados a la hora de transmitir e imponer. Al mostrar el cráneo se está imponiendo al mismo espectador y a los personajes dentro de la pintura una enseñanza sobre la inutilidad de los placeres terrenales y la fugacidad de la vida, que son las vanitas en este caso. Se muestran las riquezas, los conocimientos, el poder, pero se da una advertencia de que cuando nos vayamos de este mundo terrenal no quedaremos con nada de eso. Bueno, ya para terminar, pues los objetos situados en el centro aluden a que los personajes forman parte de un círculo de sabios, pero también aluden a un círculo más restringido, que es el de la amistad. Holbein representa a Nicolás Cratzen por medio de los objetos, ya que son casi todos suyos, y esto se puede encontrar en la naturaleza muerta como rincón de estudios que hace referencia a diferentes personajes. Se representa también como un ensayo visual sobre la agitación religiosa y política de la Europa de mediados del siglo XVI. Y esto sería todo. Muchas gracias y ya.